Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 81. Capítulo Lxxi. Texto del capítulo. Issei pensó que era un tipo de mente bastante abierta. No se metía en líos con nadie por tonterías. Como tener acento o ser de otra región. Sus padres lo criaron para ser un tipo genial, y al campeón le gustaría pensar que eso le servía de mucho en sus tratos con los demás como rey demonio de Japón. Ya fueras un demonio, un ángel, un humano, un caído, un dios o algo intermedio. Trataba a todos razonablemente igual, a menos que se supusiera que debía ser respetuoso y político con ellos. Pero intentaba mantener la mente abierta. Podría ser este tipo más estereotipado, pero este tipo, Diodora Astaroth, un heredero demonio al que Rías y compañía enviaron a buscar, empezaba a hacer que Issei se preguntara si había tenido suerte de encontrarse con otros demonios geniales hasta ahora, como la familia de Butchou y el presidente. Disfrutarías alojándote en la mansión de mi familia si alguna vez vuelves. Tenemos una amplia colección de sirvientes altamente capacitados. La mayoría reclutados y entrenados internamente, te lo aseguro. Este tipo sonaba baboso, y no paraba de hablar, sobre todo de qué tipo de sirvientes le gustaban a su familia, cuándo y dónde los habían reclutado. Incluso intentó convencer a Issei para que compartiera sus preferencias como rey demonio. Supongo que he estado tomándome las cosas con calma, ¿no? Pero ¿tienes sirvientes? No. Issei pensó en cómo responder. Sí, la verdad. Bastantes ahora que lo pienso. Técnicamente, podía hacer lo que quisiera con Smith, Ena y Yuri. Y no había sido una conversación incómoda con gente que realmente le gustaba, pero no creo que Aika apreciara mucho que me quitara el apetito con un exceso. Ahí estaba. Era una afirmación segura, educada y neutral que técnicamente era cierta y no decía nada en absoluto. Smith estaría orgulloso de él. Ojo. ¿Y quién será? ¿Qué clase de mujer puede atraer la atención de un campeón? Issei realmente estaba empezando a desagradar a este tipo. Sobre todo porque veía como los ojos del diablo brillaban de anticipación, como el bastardo no pudo evitar sonrojarse un poco. Como si estuviera pensando algo imprudente. Así que, obligándose a encogerse de hombros, dijo lo primero que se le ocurrió. Me entendió y me aceptó. Diodora rió amistosamente. ¿Una romántica, Bueno, supongo que puedo entenderlo. La mayoría de mis nobles se esforzaron mucho por estar conmigo, ¿sabes? Algunos incluso dejaron atrás sus hogares y facciones, deseando un futuro juntos. Me imagino que con el tiempo conseguirás construir un hogar para los tuyos. Vaya, por cómo hablaba este tipo, casi sonaba como... ¿Cuántas personas hay en tu nobleza de todos modos? Oh, ya casi tengo el juego completo. Solo me falta un alfil, de hecho. Issei hizo la cuenta mental, recordando las veces que había pasado jugando al ajedrez con Sona. Solo para llegar a la sorprendente conclusión de que este tipo tenía más de una docena de amantes en casa. Eso sí que era digno de un protagonista de novela ligera. ¿Cómo es que tienes tiempo libre? ¿Cómo? Era alucinante pensar que alguien tuviera algo de privacidad si tenía que lidiar con tantas relaciones. La verdad es que no es tan difícil. Tengo un horario, algunos favoritos, y mis obligaciones no son demasiado exigentes. Y soy bastante poderoso, aunque, no tanto comparado con el joven Satanás. 4 alas de murciélago correosas aparecieron en un pequeño floreo, desapareciendo poco después, mientras los dos jóvenes continuaban su viaje por el pequeño pasillo cerrado. Issei supuso que salía de la arena, pero en realidad no estaba seguro de dónde estaba. Supongo. Honestamente, parecía que este tipo se estaba esforzando demasiado, como si hubiera algo que deseara, pero no quisiera salir a pedirlo. Aún así, antes de que la situación se pusiera incómoda, llegaron al borde de la arena y se detuvieron, contemplando la vasta extensión de tierra que se extendía ante ellos. Y dentro de una montaña de hielo congelado se encontraba una inmensidad. La divinidad lo había dejado todo despejado, tan perfecto e impecable que los ojos del campeón podían distinguir la curvatura del inframundo e incluso los detalles individuales del gran desastre.
aves atrapadas en pleno vuelo, árboles convertidos en agujas dentadas, ríos y arroyos solidificados en medio de la corriente. Y, por todo el lugar, vacíos. Huecos perfectos, con forma de personas aladas, donde los demonios habían sido absorbidos y quemados hasta desaparecer. Cientos de kilómetros de esta catástrofe se extendían ante ellos mientras un viento gélido soplaba y le recordaba a Issei que no llevaba camisa. Pero eso no fue lo que lo hizo temblar. Porque él también podía ver hogares y todas las señales de vida que existían antes de que uno de sus hermanos desatara todo su poder en este mundo. Y de repente, pudo imaginar la destrucción que Screechoil causaría si lo usara indiscriminadamente. Y ella era solo la tercera mayor. Issei intentó no obsesionarse demasiado con cuestiones de antigüedad y edad. Por lo que le decían, todos los campeones eran igualmente capaces de hacer cosas de este nivel. No puedo decir si esto es peor que lo que Donnie podría ser o no. Y era un pensamiento aterrador. ¿Sabes? En cierto modo es casi admirable. Su cuello casi se quebró al volverse hacia el joven demonio. Perdón. Diodora parecía casi absorto en sus pensamientos, mirando hacia el cementerio de hielo. Los demonios encuentran belleza y propósito en el poder, ¿sabes? Y aunque esto ocurrió bastante antes de que yo naciera, las historias de Madame Aisa son como cuentos de fantasmas en el inframundo. Aunque nunca me convencieron, si acaso, solo despertaron mi interés. ¿Interés? Es la doncella sagrada definitiva. Una mujer tan pura que podría exorcizar a un dios maligno con solo palabras. Para nosotros, sería como soñar con la fruta prohibida. Podría decirse que me causó una gran impresión de niño. Este tipo era realmente extraño. Al igual que su extraña y deformada sonrisa. Hasta el punto de que parecía babear y burlarse al mismo tiempo, mostrando una lujuria que Issei sospechaba que habría sido incluso más depravada que él en sus peores momentos. Alguien que desea a Madame Aisa es extraño. La mayoría de la gente no parecía muy ansiosa por hablar del otro campeone. Incluso Jinhua, quien prácticamente fue criado por una, no parecía tener muchas ganas de volver a verla después de pasar tiempo con su familia. Quizás solo estoy proyectando. Después de todo, solo conocía a Luo Aoyatomi. Quizás algunos de los otros campeones no eran tan malos en cuanto a personalidad. A Issei le gustaba pensar que le iba bastante bien. Bueno, me alegra saber que uno de mis superiores, inspira tanta adoración. Era lo más evasivo posible, porque este tipo era una especie de heredero. Así que probablemente sería importante ser educado con él. Pero se alegraba bastante de no tener que temer por la virtud de su hermana. Issei. Por suerte, antes de que las cosas se pusieran más difíciles, apareció Koneko. ¿Qué pasa? El campeone, haciendo una reverencia y alejándose de Astaroth, se disculpó. Hablamos luego, lo siento, esto parece importante. Discúlpame y que tengas un buen día. Sin darle tiempo a nadie más para decir nada, se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Koneko y comenzó a alejarla de la extraña monja otaku. No tienes idea de cuánto me alegra verte. Y estaba siendo sincero. Issei podía ser bastante abierto sobre sus deseos, pero incluso él tenía sus límites para escuchar los fetiches de los demás. Parecías necesitar ayuda. Gracias. Empezaba a ponerse incómodo. Intentó no mirar atrás, esperando no haber molestado demasiado al tipo raro. Los demás demonios son así o él es la excepción. El demonio de pelo blanco se encogió de hombros. No sé, nunca he conocido a tantos demonios de clase alta. Pero Bukchou dice que se necesita mucha gente para construir un título nobiliario tan rápido. Por eso no siguió el mismo camino que el presidente. Sigue viajando por una red de corredores, porque parece que a los demonios les encantaba construir grandes. Observó las cortinas azules y plateadas y la enorme cantidad de obras de arte. El peso de la ornamentación en un edificio que albergaba a unas 100 personas en ese momento era un poco abrumador. Además, todo el lugar tendía a estar oscuro. Los faroles de pared con pequeñas bolas de magia que brillaban suavemente parecían ser más bien una cortesía para los visitantes o una forma de mostrar diferentes colores o matices, ya que los propios diablos no necesitaban luz para ver. No es que fuera una gran incomodidad, pero era extraño.
Su enfoque de la luz y las sombras y su marcada preferencia por las esquinas redondeadas, las columnas y los pilares era simplemente diferente, incluso de la arquitectura occidental. Casi quiso llamarlo europeo, pero incluso entonces era más como una mezcla de un juego de temática romana con lo que los turistas creían que verían cuando fueran a París. Todo esto le hizo reflexionar. De hecho, nunca pregunté cómo se consigue un título nobiliario. Parecía que todos los niños nobles y los peces gordos lo tenían. Y oía hablar de que los demonios supuestamente estaban pasando por una crisis demográfica. Pero no entendía bien cómo se relacionaba eso con las piezas de ajedrez mágicas y el reclutamiento. Puedes conseguir un título nobiliario si eres un demonio de clase alta. Algunos por nacimiento, otros si demuestran su valía. Nadie controla realmente cómo se usan las piezas. Una vez que pides un juego y demuestras que puedes con él, te lo dan. Eso sonaba demasiado simple. No debería haber más organización en torno a esto. Si Issei anduviera reclutando gente sin importar si estaban vivos o muertos, demonios o no, el comité y las demás facciones en casa probablemente montarían un escándalo. Como si fuera una especie de rey demonio malvado que exigía a chicas guapas como tributo. No era tan malo. Y no hay forma de asegurarse de que nadie se aproveche de ti. Koneko se encogió de hombros, tan imperturbable como siempre. No realmente. Algunos demonios consideran de mala educación abusar demasiado de sus esclavos, otros son como Uchou, que matarían o morirían antes de dejar que sus queridos familiares sufran. Técnicamente, todos sus nobles son nobles por derecho propio, lo mismo aplica para Lord y Lady Gremory. ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? Ella simplemente lo miró, una mirada que él no pudo interpretar, antes de responder. ¿No deberías preguntarle esto? Ah, lo siento. Encogiéndose de hombros, lo despidió con un gesto. No te preocupes. Supongo que esperaba que acudieras a ella o a Keno para este tipo de cosas. Rascándose la mejilla, hizo una pausa y pareció considerar seriamente la mejor respuesta. Para simplificarlo, la casa Gremory es una casa noble, mientras que el señor Gremory es a la vez conde imperial y daimyo. Los miembros de la nobleza son adoptados, pero no se consideran parientes consanguíneos, así que son algo entre un samurái terrateniente y un sirviente personal. Eso suena a algo muy importante, tienes que pasar por algún proceso. ¿Hay alguna, no sé, ceremonia de juramento, rituales o algo por el estilo? No. La demonio negó con la cabeza. Somos lo que somos porque Nuestra Señora lo ordena. ¿En serio? Así sin más. Koneko asintió. Sí. Un poco desconcertada, aunque Koneko no había sido especialmente dura, simplemente con naturalidad, se acercó y le dio una palmadita. No te preocupes. Bueno, gracias. Agradezco que hayas respondido a mis preguntas. Como si hubiera actuado con Jinhua, le dio una palmadita en la cabeza, tratándola casi distraídamente como a su pequeña amiga. Sin embargo, al darse cuenta de lo que hacía, Issei se quedó paralizado. Pero, sorprendentemente, Koneko no le gritó ni lo golpeó. No, se apoyó en la palmadita un momento, antes de quedarse paralizada por la sorpresa. A veces, Ria se sentía un poco insegura. Insegura de si estaba tomando las decisiones correctas. Si ignoraba soluciones por ser demasiado joven o testaruda para considerarlas. Si realmente estaba haciendo el trabajo tan bien como esperaba como futura heredera de la familia Gremory. Con la presión llegaba la ansiedad. Aunque fuera autoimpuesta. Sin embargo, había momentos en los que se sentía completamente segura de sí misma. Cuando los susurros en su oído no conmovían su corazón y la pelirroja podía actuar con una claridad y una seguridad que a menudo no sentía. Y bien, cuando estaba con su familia, esos momentos surgían con naturalidad. Sí, tía. Creí estar preparada para cualquier cosa que lanzara, pero luego resultó que tenía hechizos poderosos que en realidad eran muy simples. Me sorprendió. Arruinó mi plan, y entonces empezó a luchar contra mis hechizos y sentí que me iba a quedar sin energía enseguida. Su sobrino, siempre tan precoz, divagaba sobre su experiencia en la arena. No es que le contara nada nuevo. Ella había estado en las gradas para verlo y animarlo.
Sabía exactamente cómo iría el combate de antemano y cómo Issei logró vencer al vástago de un satán durante la batalla. Aún así, lo escuchó, porque parecía gustarle cuando lo hacía y ella amaba a su sobrino. Sabes, dijiste que no usó sus autoridades contra ti, pero creo que lo vi usar algunas de las no verbales contra tus hechizos. Versiones con las que estaba muy familiarizada. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Sus ojos se entrecerraron mientras Milikas prácticamente vibraba frente a ella. Cuando bloqueó tus ataques de relámpago, creo que usó su autoridad del jardín mineral y su habilidad de los 5 tesoros para crear un pararrayos al instante. Espera, ¿puede combinarlos así? ¿Todos los campeones? ¿Y Issei? ¿Lo hace con todos sus poderes o...? Sus preguntas se agolpaban y Ria se esforzaba por responderlas. Sin embargo, al final, sería derrotada. Y eso significaba que solo le quedaba una carta por jugar. Sabes, te estoy dando detalles súper especiales sobre un tipo superpoderoso. ¿No deberías anotarlo todo? Y así, la pequeña prodigio demonio se quedó paralizada. Oh, no. No he tomado ninguna nota. Habré olvidado por completo cómo me enfrenté a él esta vez para cuando tengamos la revancha. Antes de que pudiera detenerlo, Milikas salió corriendo, ansioso por crear un perfil del séptimo campeón que otros sin duda matarían por poseer. Pero a Issei no le importaría. Porque si hiciera feliz a alguien más, haría todo lo posible para asegurarse de que todo saliera bien. Incluso en ocasiones, en detrimento propio. Pero ese era precisamente el tipo de persona que era. Sabes que la mayoría de los niños, cuando se portan mal, piden cosas como juguetes y juegos, tal vez exigen ir a algún sitio. Desde luego, no piden un combate de entrenamiento contra los depredadores naturales de lo sobrenatural. Ria suspiró, sonriendo levemente al ver una figura familiar entrar en la pequeña sala de espera. Hola, Sona. Supongo que ya están todos instalados. Su amiga asintió remilgadamente, con las manos cruzadas sobre la cintura. Para cualquier observador, la heredera Citri parecía la viva imagen de la gracia y el aplomo. Sí, hice que los trasladaran a la habitación interior. Akeno, Kiba y los demás les están haciendo compañía mientras vengo a buscarte. La pelirroja suspiró. Puedes intentar no parecer tan molesta. No sé a qué te refieres. Es un honor para mí acompañar a una heredera de tanta importancia. Solo Sona podía mirarla fijamente a los ojos y burlarse de ella sin inmutarse. Decidió seguirle la corriente. Y con eco. Aquí mismo, Buchou. Por alguna razón, su torre se sonrojó levemente, pero no parecía disgustada en absoluto. De hecho, Rias creyó haber visto una leve sonrisa al entrar, seguida por un Issei algo confundido. Siento no haber podido quedarnos para guiarte de vuelta, Issei. Después del partido, todo se puso bastante caótico y tuvimos que avanzar. Como siempre, parecía impasible. Se atrevería a decir que nunca le había parecido incómodo estar en su presencia. Era halagador y un poco intimidante. Después de todo, él y Milikas habían desplegado suficiente poder como para vencerla fácilmente una docena de veces. Pensé que trabajando con Akeno al menos podríamos arañarlo, pero estábamos muy atrás. Dejó esos pensamientos a un lado por un momento, sonriendo, y se acercó para hablar con el rey demonio y hacer algo que decidió que era hora de hacer. Hola, Rias, Sona, ¿qué pasa? Bueno, solo quería darte las gracias, Issei, por ayudar a mi sobrino a destacar y demostrar lo mucho que ha trabajado. Se acercó, sin importarle mucho que Koneko y Sona vieran lo que iba a hacer, y lo besó. No fue un beso casto ni breve. Duró al menos un minuto. Y cuando se apartó, Issei parecía estar a punto de desmayarse, aunque había empezado a devolverle el beso. Gracias por ayudarlo. Y gracias por ser tan buen amigo. Ese no fue un beso amistoso. Necesitó unos instantes para responder y Ria simplemente sonrió con suficiencia. No, no lo fue. Le guiñó un ojo y se alejó, seguida por Koneko y Sona se unió a ellas enseguida tras un sonoro suspiro. Era de buena educación darle al pobre campeón unos minutos para recuperarse. ¿Tienes que ser tan dramático?, preguntó. A veces hay que ser audaz para adelantarse a la competencia. Y tenía mucha de eso cuando se trataba del rey demonio.
Entre ligues patrocinados por el gobierno, agentes de Grigori y, de alguna manera, incluso su propio título nobiliario, Rías sabía que sería un duro ascenso a la cima si quería reclamar ese puesto. Si le preguntaran por qué se le había ocurrido llegar tan lejos, bueno, la respuesta probablemente no sería satisfactoria. Claro, había razones pragmáticas para querer ser vista cerca de un campeón y que se había labrado una reputación de conquistar mujeres jóvenes. Pero el pragmatismo era lo menos importante. Era por el desafío. No ha habido más que desafíos desde que nos conocimos. Entre su roce con Atena, la llegada de Luoao, la lucha contra los vasallos de Urukon. Todo en el séptimo campeón se sentía como un desafío emocionante, incitando a Rías a mejorar. Retándola a alcanzar el premio porque podía. Dejar que conozca a todos debería poner la sociedad demoníaca en perspectiva. Y permitirle advertir a sus contemporáneos. Rías Gremori se estaba afiliando a un rey demonio. Lo hacía por voluntad propia. Y bueno, si por casualidad pensaban que era solo un tirano indulgente que la exhibía y no un caballero inocente, entonces eso era solo otra capa de protección para el rey demonio de Japón. Y tal vez, solo tal vez, podría aprovecharse de él para echarle el ojo a algunos tesoros culturales raros. De esos con los que los extranjeros ni siquiera podían soñar. Se te hace agua la boca, Buchou. Señaló Koneko amablemente, sacando un pañuelo de su bolsillo y ofreciéndoselo a la pelirroja. Ejem. Bueno, sí, debemos ser excelentes diplomáticos y defensores de la gloria de la raza demoníaca. Más urgente aún, hay varios factores externos que debemos considerar. Especialmente los activos que representan a otras facciones. Cada uno de ellos podría convencer al rey demonio de que sus creencias sobre los demonios son las más verdaderas. Y eso bien podría llevar a serios malentendidos en el futuro. Sona parecía un poco desconcertada. ¿Has estado hablando con tu padre? Para nada, mi querida amiga. Sonrió con suficiencia. Solo con tu hermana. Después de todo, estaba terriblemente preocupada por su querida Zotan. Y así, el rostro de su amiga se ensombreció cuando Akeno soltó una risita recatada y tanto Tsubaki, que se había unido a su rey, como Koneko apartaron la mirada cortésmente. Aunque incluso Dulce, el leal Tsubaki luchaba por no sonreír. Después de todo, era bastante difícil olvidar cuando uno de los satanes le dieron a su hermana menor un placaje volador y prometieron eliminar a todos sus enemigos con una explosión brillante. Prefiero asumir que me pedías consejos sobre asuntos políticos, no relacionados conmigo. Dejando todo eso de lado, Sona siguió adelante con toda la valentía posible y Rías respondió de la misma manera. Quizás. En realidad, preguntaba por algunos tratos que hicimos con las facciones japonesas en el pasado. Pero, para ser sincera, las respuestas fueron un poco deficientes. ¿Acaso mi hermana no sabía la respuesta? No, Sí. Desconocía los antiguos pactos, porque nadie se molestaba en registrarlos excepto las casas que los firmaban. ¿Y qué establecían esos tratos? Dudo que ni siquiera los pilares lo sepan. Entonces eso es algo que podemos planear después de nuestra próxima reunión. Pero primero debemos dejar este asunto de lado. Después de todo, tu prometido te espera y acabas de besar a otro hombre. Rías frunció el labio antes de gruñir. Por fin entendí por qué no soporto a Riser. ¿Te refieres a un joven atractivo y poderoso, que profesa su amor por las mujeres y parece deleitarse con los placeres carnales? Para nada. Rió entre dientes. Pero sé más amable con Issei. No, es porque Riser asumió que lo adularía. No creo que nunca me haya visto como algo más que un deber o un pedazo de carne. Y Issei Senpai al menos cree que las mujeres son personas, los senos son su parte favorita. Al menos cuando se porta bien. El tono de voz de Koneko no sugería que estuviera siendo estrictamente complementaria, pero tampoco demasiado hiriente. Así que probablemente era su forma de expresar su apoyo. O al menos Rías así lo creía. Quizás tendría que preguntarle a Rock qué pensaba más directamente más tarde. En cualquier caso, era hora de afrontar las consecuencias. Y por música, se refería a un grupo de demonios adolescentes de clase alta que estaban tan ansiosos por derribarla como por subir la escalera ellos mismos. Y el sentimiento es mutuo.
La sociedad demoníaca fomentaba la competencia, y en lo que a Rías respectaba, un poco de rivalidad nunca hacía daño a nadie. Así que, con gran expectación, su grupo cruzó el límite de la sala de estar donde sus ilustres invitados recibían compañía. Algunos eran rostros conocidos. A otros no los había visto desde hacía tiempo y necesitaban ponerse al día. Mientras que otros... Ah, me alegro de verte, prima. Aparecieron de inmediato ante ella antes de que pudiera articular palabra, con la vista del grupo bloqueada por una pared de músculos sólidos con la que estaba más que familiarizada. ¿Tan difícil fue la espera para ti, Zaira Org? No pudo evitar burlarse del hombre. No cuando parecía tan ansioso como un cachorrito, bueno, si dicho cachorrito resultaba ser del tamaño de un oso pequeño. Pero se desvió. ¿Puedes culparme después de ver una exhibición tan emocionante? Venir a esta visita promete ser lo mejor del mes. Y presentía que el hombre era sincero. Su primo, con armadura y musculoso, parecía tener llamas en los ojos mientras cerraba los puños y daba vueltas. Mi pequeño no solo se está convirtiendo en un guerrero increíble por sí solo, sino que tú también te has vuelto más duro y has traído a uno de los mejores compañeros de entrenamiento que he visto. Bueno, esto podría ser un problema. No invité a Issei solo para que le dieras un puñetazo, Zaira Org. Milikas ya había sido suficiente exhibición para el joven campeone. Si su musculoso primo pensaba luchar contra el rey demonio, podría ir demasiado lejos y acabar convirtiéndose en una autoridad extra para el joven. Y no era aterrador ese pensamiento. ¿Quién traería un filete a la boca del lobo si no fuera para sacarlo de su casa? No puedes esperar que no lo pruebe. Tenía que decirlo así. ¿Quién es este tipo, Rías? Amigo tuyo, dijo Campione, por supuesto, eligiendo solo los mejores momentos para interrumpir y atraer la atención. Antes de que pudiera hacer los honores, su prima ya se había movido. Disculpen la descortesía. Permítanme presentarme como es debido. Soy Zaira Org Bael, heredero de la familia Bael y primo de Rías. Rías observó cómo se estrechaban las manos, lanzando a su prima una mirada nada complacida por la fuerza de su apretón. No es que a Issei pareciera importarle. Parecía más aliviado que otra cosa, en realidad. Oh, menos mal, eres mucho más amable que Domi. Aún así, supongo que acabaremos golpeándonos, ¿eh? Zaira Bael prácticamente vibraba en el sitio y Rías sabía que tendría que intervenir, no fuera que su esfuerzo por seducir a Issei se esfumara con su primo decidiendo que llegaría tan lejos como para convertirse en mujer si eso significaba poder luchar contra su amiga con regularidad. Porque, diciéndolo sin rodeos, por el brillo que le brillaban los ojos a Zaira Org, pensó que al menos estaba considerando la opción. Podemos tener un combate de una sola ronda al final del campamento de entrenamiento. Tosió con fuerza en su mano. Después de todo, se trata de los niños. Issei simplemente estaba ayudando a mi primo con la ceremonia de apertura del evento. Ah, lo siento. Por suerte, los dos se separaron, e Issei esbozó una pequeña reverencia mientras se disculpaba. Supongo que me alegré de que otro tipo fuerte como él fuera tan educado. Es mucho mejor que mis, hermanos. Al ver esto, Zaira Org también bajó la cabeza. En efecto. Mis disculpas por estar sobreexcitada. El abuelo se ha pasado los últimos días contándome solo las mejores historias sobre sus propias batallas pasadas contra los reyes demonio. Debo decir que, si la mitad de lo que dice es cierto, y a juzgar por lo intenso que fue ese breve intercambio, entonces sé que nuestro enfrentamiento será igual de memorable. El diablo se rascó el cuello y se sonrojó un poco. Pero he estado acaparando un poco la atención, primo, mis disculpas a ti y a Lady Sona. Sona lo despidió con un gesto. No es molestia. De hecho, puedes cubrirme mientras estoy fuera. Rías se volvió hacia su amiga confundida. Fuera. Eso no formaba parte del plan. Ni de lejos. Me temo que algunos de los demonios más jóvenes necesitarán un acompañante a su regreso, así que tendré que hacer un pequeño desvío y reunirme con tu grupo más tarde en el campo de entrenamiento. Pero no te preocupes, estoy segura de que Rías lo tiene todo bajo control. No lo entendía. Lo entendemos, Sona. Sekabiragares dio un paso al frente, mirando a Issei con mucha cautela, y también agachó la cabeza. Gracias por invitarnos.
Creo que hablo por todos nosotros al decir que no apreciamos la magnitud de la oferta que tú y Rías nos hacían. La demonio rubia forzó una sonrisa y, con una última mirada cautelosa a Issei, retrocedió mientras la docena de herederos y herederas murmuraban su acuerdo y asentían ante las palabras de Agares. Quizás no se sentían tan cómodos ni tan ansiosos por estar en presencia de un campeón como Zairaor. Y eso, en realidad, la beneficiaba. Cuanto más convencidos estén de que no vale la pena meterse con él, mejor. Había más cortesías que eso. Otros demonios a los que tenía que sonreír y con quienes hablar. Personas que podrían ayudar o perjudicar seriamente el futuro de Sona y a las que, como mínimo, valía la pena causar una buena impresión. Puede que no le importaran sus opiniones, después de todo, pero no se arriesgaría a que nada le saliera mal a su amiga. Ni siquiera Glacia la bola era tan terrible. Pero debería haberlo pensado mejor. Porque ese bastardo tan baboso con la chica, pavoneándose aferrada a su brazo era un presagio de lo que estaba por venir. Cuando los demás se marcharon, desfilando o desplegando sus alas y alzando el vuelo, los diversos demonios de clase alta, formando una especie de guardia de honor para los jóvenes que caminaban detrás de su amiga en la distancia, una presencia en particular permaneció atrás. Alguien que había permanecido cerca de la retaguardia todo el tiempo y no había dicho ni una palabra. Alguien con quien estaba más que familiarizada, para su propio perjuicio. Riser. Tratar a tu prometido con indiferencia. ¡Qué vergüenza! Ella escupió su nombre y su respuesta no fue menos cargada. Sin duda no estabas en la lista de invitados, así que dilo ya. ¿Por qué estás aquí? Su labio se curvó y la miró con desprecio. ¿No vas a fingir al menos un poco de cortesía? Después de todo, parecías demasiado ansiosa por ser amable con los demás. Cualquiera podría pensar que tienes favoritismos. Yo no tengo favoritismos. Ella lo fulminó con la mirada. Simplemente no has hecho nada para merecer las cortesías. El vástago de Fennec suspiró dramáticamente, encogiéndose de hombros. ¡Qué tontería tan hipócrita! Los ojos del rubio demonio se entrecerraron, la ira los enrojeció. Cualquiera con un ojo de la cara puede ver las maniobras políticas que decidiste hacer. Cosas de aficionado, la verdad. Aunque debo aplaudirte por la creatividad. El lápiz labial en la boca de la humana fue un buen detalle. ¿Lo hiciste tú misma o dejaste que uno de tus sirvientes cargara con la culpa? Ria se irguió, sonrojándose de pura ira. Dice el hombre con un séquito de mujeres siguiéndolo. ¿No es más vergonzoso insinuar que besar a un chico humano es adulterio? Tan frágil es tu orgullo, Riser. Son mi nobleza. Un rey demonio es una declaración política. Y no voy a usar cuernos de cornudo, Rías. Por muy listo que te creas. A punto de temblar de ira, con la magia crepitando entre sus dedos, no se dio cuenta de que Kiba había entrado en la habitación hasta que se oyó un crepitar de energía demoníaca en la puerta. Su caballero estaba de pie junto a él con una espada envainada al costado, pero con una clara intención en la mirada. Señor Riser, detesto ser descortés delante de mi rey. Su caballero blandió la espada de luz dorada que portaba. Pero te sugiero que te vayas ahora, a menos que quieras ver si tu alboroto atrae la atención indebida de tus colegas, o de nuestro invitado. La rubia parecía dispuesta a complacerlo. Eso te beneficiaría, ¿no? Frustrado, el vástago de Fennec se dio cuenta de la estratagema. Cruzándose de brazos y arqueando una ceja, dijo, no soy tan estúpido como crees. Así que podemos posponer este asunto y retomarlo más adelante. Lo cual era una pena, a Rías le habría gustado ver cómo habría sido la reunión de Riser con el campeone. Entonces, eres bienvenido a encontrar la salida. Mientras aún decidiera si su familia provocaría una guerra civil si le daba de comer a ese cretino engreído al rey demonio. Era tentador. Muy bien, querida, pero ya sabes cómo debe terminar esto. Y cuando termine, no me contendré. Dándose la vuelta, el traje rojo chasqueó al desplegar sus alas llameantes. Riser salió por el techo que se abría mágicamente sin decir una palabra más. Ria suspiró. La situación se había complicado aún más.